Este es un mundo diferente al que vivió mi viejo, ni qué contarles a ustedes de mi abuelo. En un plano y en un campo que es vital por la ascendencia, por la trascendencia, por el desarrollo, el campo del trabajo. Estamos en la antesala de una enorme desregulación del Estado, ya asumió la figura que Milei pretendía, pero no es política lo que vamos a charlar con la doctora Sofía Alessi, sino el trabajo y los riesgos. ¿Hasta dónde la Argentina es una maquinaria de juicios laborales? ¿Hasta dónde funciona la mediación? ¿Cuánto de la necesidad a partir de las crisis que estamos viviendo lleva a que un trabajador y también la aseguradora busquen evitar esa instancia que es larga, extenuante y que nadie sabe, menos el laburante, cuándo la cobra? Son preguntas no circunstanciales, sino diarias. Presentación y la doctora responde todas estas inquietudes en el mundo del trabajo. Es la primera vez que se ve una obra así, de estas características. Se ve, o sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros. La verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Bueno, primero muchas gracias por recibirme. ¿Hasta dónde hay un conflicto en este mundo del trabajo? Los riesgos, los accidentes, las aseguradoras y los laburantes, hombres y mujeres. Después me vas a decir dónde está grabado esto, si es más en hombres o en mujeres, y en donde ustedes como estudio intervienen. ¿Qué es lo que me podés decir como primera lectura? En principio yo no considero que haya ningún tipo de conflicto, considero que todo lo que es el mundo de la RT funciona, al menos en nuestra experiencia, funciona como tiene que funcionar. La realidad es que el trabajador necesita de representación letrada, es decir, los abogados somos necesarios en este procedimiento, así que conflicto como tal no considero que haya, al menos en nuestra experiencia. La Qué realidad es que interesante que me cuentes eso, que no hay conflicto. Es decir, las aseguradoras están, deben responder, y yo decía en la presentación, si el trabajador conoce la ley, es decir, sus derechos, por supuesto vienen acá al estudio para buscar, pero vos ves que están empapados o dice, no me va a pagar, te lo digo así. no, en general la gente, no solamente en el mundo del RT, en general la gente desconoce hasta dónde, digamos, llegan sus derechos. Okay. En el caso de RT, solo el trabajador que tuvo una experiencia previa, o sea, que ya tuvo un accidente de trabajo por ahí, tiene más ideas sobre cuáles son los pasos a seguir y demás. Si no, en general, desconocen bastante el procedimiento. Pero bueno, para eso estamos los abogados, es decir, nosotros, el trabajador en RT lo único que tiene que hacer es ir al médico, someterse al control médico, ya sea ante la RT o la comisión médica. Después el expediente hoy en día es prácticamente virtual en su totalidad y lo llevamos adelante los abogados. Es decir, Sofía, ¿y qué tiempo demanda esto? Cuando las partes, a través de la representación letrada y por supuesto los abogados de la RT, supongo yo, dicen, bueno, alcanzamos una instancia que es muy desconocida, porque es muy judicial el mundo de hoy, pero que tiene que ver con la mediación, es decir, evitemos lo largo, a ver en dónde nos ponemos de acuerdo. ¿Eso funciona? Es decir, mayoritariamente es así. bueno, ahí dijiste algo importante. La mayoría de los casos, al menos en nuestra experiencia, siempre voy a hacer hincapié en esto, no se judicializan, se resuelven en una instancia más bien administrativa que es ante las comisiones médicas. Funciona, sí, sí, la RT suele hacer ofrecimientos y los trabajadores suelen aceptar esas ofertas porque conviene en términos económicos y también
temporales. Como me preguntaste, es difícil precisar con exactitud cuánto tiempo porque depende de un montón de circunstancias, pero podría decirte entre 3 y 6 meses en principio un expediente que no se judicializa y se resuelve con una homologación de la comisión médica. Y estamos hablando, Sofía, de accidentes leves Bueno, para esto, porque también eso define el tiempo, las comisiones, los estudios médicos, ¿no? Ahí cambia, de acuerdo al accidente, lo que se está litigando. hay de todo, por supuesto. Lo primero en lo que influye la gravedad del accidente es que para iniciar nosotros necesitamos que al trabajador le den el alta. Es decir, que si el trabajador necesitó de una cirugía y de muchas sesiones de kinesiología y demás, eso va a alargar el proceso porque durante todo este proceso médico nosotros no podemos iniciar las actuaciones. Recién cuando le dan el alta al trabajador podemos hacer las presentaciones. Entonces, cuanto mayor gravedad, más largo va a ser el procedimiento por el simple hecho de que el trabajador tiene que recuperarse del accidente que haya sufrido. ¿Sí? Una pregunta que suelo hacer en la política, te digo, no es esta, Sofía, pero si ustedes desde el estudio han podido sistematizar qué tipo de accidentes son los más comunes, o hay de todo. Hay de todo, porque bueno, para que se entienda, o sea, un accidente de trabajo no solamente es un accidente que ocurre en tu En lugar, el lugar de trabajo. que dependerá de las características de tu trabajo, sino también un accidente que ocurre en el transcurso del trabajo, o sea, la ida o la vuelta a tu casa del trabajo. Entonces eso posibilita que haya accidentes de todo tipo, o sea, desde una caída hasta un accidente de tránsito, o bueno, como dije inicialmente, un accidente específico de la tarea que vos llevas adelante, ¿no? Que dependerá de tu trabajo. Habrás escuchado vos como abogado, tanto como yo periodista, que la Argentina es una maquinaria infernal de juicios laborales. Entonces las empresas dudan de tomar a un trabajador porque saben que a la vuelta, una vez que se materializa el paso, que es acreditar que ese trabajador está en blanco, formal, seguro, a la vuelta hay un juicio y eso termina afectando. Te digo que conozco pymes que la han pasado muy mal, pero si vos me podés dar una versión sobre esto, vos que estás en el rubro. Yo considero que la manera más fácil de evitarte un juicio laboral es tener al trabajador en las condiciones en las que tiene que estar. Obviamente que no podemos pretender lo mismo de las grandes empresas que de una pyme. Se entiende que muchas veces las pymes, las pequeñas empresas que están comenzando en su rubro, les cuesta hacer frente a todas las cargas sociales, no solamente las que tienen que ver con el trabajador. Pero no creo que sea así, de que es una máquina de producir juicios laborales, ni un negocio de los abogados ni de los trabajadores. La realidad es que si vos tenés a tu trabajador años trabajando de forma no registrada o en condiciones que no tiene que trabajar, es lógico que cuando la relación laboral se termina tengas que hacer frente a esa obligación inicial que no cumpliste, es lo que corresponde. Después, el día de mañana, cuando las personas llegan a la edad jubilatoria y no tienen los aportes, tienen que comprar moratoria, la moratoria no es barata, tienen que gastar un montón de plata por una obligación que el empleador no cumplió. Básicamente es así. Categórica respuesta, aparte, Sí, es lo que pero además es lo que sucede. sí. ¿No? Hay muchos, hoy llamo algoritmos, pero muchas consignas que han definido la vida social que no se ajusta a la práctica, que esta industria de los juicios, bueno, yo conozco muchísimos trabajadores que han perdido demasiado por desconocer derechos y las empresas ganan. No ganan los trabajadores. Es decir, como dos preguntas finales, ¿cuándo gana un trabajador? ¿Cuándo crees vos que se alcanza ese estadio del derecho, tal cual lo establece la ley, y la responsabilidad de la patronal que lo contrató? Yo creo que primero el trabajador, para poder ganar tanto en una situación en lo laboral y Sí. en RT, tiene que estar bien representado, ¿sí? Eso es fundamental, o sea, tener un abogado de tu confianza que sepas que no va a negociar, que va a defender tus intereses fundamentalmente. Y creo que para el que el trabajador gane también el gobierno del país tiene que acompañar con medidas y decisiones, o sea, no se puede legislar en detrimento de los intereses o los derechos de los trabajadores, pues son los que impulsan el funcionamiento del país día a día, básicamente. Somos la mayoría los trabajadores y no los empresarios. Bueno, y te pregunté sobre ART, mediación, mucho más en número, en cantidad, alcanzar la mediación que el juicio. ¿Más hombres o mujeres? En nuestra experiencia hay más hombres que mujeres, es decir, tenemos clientas hombres y mujeres, pero la mayoría son hombres. No sé si tendrá que ver con el trabajo la especie de trabajo que realizan, que en general es más trabajo de fuerza y demás, pero en su mayoría son hombres los clientes que llegan al menos acá al estudio. Te agrego una, Sofía. En 3 oportunidades dijiste, tienen que estar bien representados. No es que estás ofreciendo el estudio
de ninguna manera lo aclaro, sino que efectivamente el sistema, si yo voy y me presento, y que me ha ocurrido decir, ¿a dónde está su abogado? Sí, aun cuando yo tenga el conocimiento, o creo tener el conocimiento para representarme y defenderme, ni siquiera a veces sucede que existe la posibilidad de acceder al expediente, donde yo puedo estar involucrado o no. Es decir, que el abogado o abogada es clave. Sin eso no sé qué podríamos hacer. Yo en muchas situaciones, te cuento, Sofía, he discutido porque yo me puedo representar y acceder a un expediente me lo tienen que dar si yo estoy involucrado o no. Pero eso no pasa. Pero me gustaría que acentúes esta importancia de la buena defensa para defender derechos. Yo a lo que me refería es que nosotros cuando nos recibimos de abogados podemos ejercer en cualquier rama del derecho, ¿no? O sea, en materia penal, civil, laboral, etcétera. Pero bueno, por ahí cada uno de nosotros se va especializando en una materia distinta. En mi caso es ART, entonces me refiero quizás a eso, o sea que de repente si tenés un problema, un accidente de trabajo, es conveniente asesorarse con un abogado que se dedica a hacer ART, a la vez que si tenés un problema penal que te manejes con un abogado penalista, ¿no? Sí. Y en el caso de ART, en relación a lo que me dijiste, el cliente tiene pleno acceso al expediente. El expediente es administrativo, si uno quiere lo descarga digital, se lo envía al cliente, el cliente puede ver todo lo que nosotros hicimos de principio a fin, están sus atenciones médicas, los estudios que se realizó, las fechas en las que se hicieron las presentaciones, es todo totalmente transparente, no tiene. Lo dijiste vos, mirá, claro, ese es un acceso de transparencia y garantía de que la persona puede saber y hasta preguntarte vos como abogada, como letrada, decir, ¿a dónde va? ¿Me lo explicás? Bueno, eso es democracia para mí. Totalmente. No, el expediente de ART es un expediente relativamente sencillo, simplemente se trata de esperar plazos que dependerán de cada caso en concreto, ir haciendo las presentaciones y con buena voluntad intentar llegar a un acuerdo con la ART o en su defecto con la comisión médica para que el trabajador cobre la indemnización lo antes posible, que es siempre a lo que apuntamos. ¿Qué te apasiona finalmente de lo que haces? ¿En qué momento te conmoves? ¿En qué momento aparecen esos rasgos humanos que tiene toda profesión? Que por supuesto toda profesión tiene sus particularidades, pero en donde vos sentís la satisfacción, es decir, yo elegí esto y estoy acá y creo que hice bien. Y cuando lográs el objetivo, no solo en el, o sea, vuelvo a repetir, nosotros hacemos ART en el estudio, no es lo único que hago, sea lo que fuera de lo que se tratara el expediente, cuando vos lográs solucionarle al cliente el problema que viene a solucionar cuando viene acá, o sea, nunca para nadie es ameno tener que contactar a un abogado, tener que meterse en trámites engorrosos, entonces, cuando lográs que el trabajador cobre una indemnización y pueda utilizar ese dinero, cuando lográs que una madre cobre una cuota alimentaria, que un trabajador cobre una indemnización por el trabajo no registrado, o que una persona pueda llevar adelante un proceso penal con éxito en cualquier carácter que le toque ocupar, en cualquiera de esas circunstancias uno se siente realizado, porque el trabajo es arduo, digamos, no solamente la parte del estudio, sino el expediente del que se tratare requiere de atención, requiere contacto con el cliente constantemente, entonces llegar al objetivo es realmente placentero. Doctora Sofía Alessi, ha sido un gusto conocerla, conocerte. Muchas gracias por tus palabras y esta explicación de lo que es el mundo de las ART, o en todo caso la defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.